Jungle. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ya Llegó la Hora. Esta es la parte 2 de la confesión de los exmilitares colombianos, en donde ellos resaltan y señalan a varios altos funcionarios con grandes poderes en el país haitiano como cómplices y autores del magnicidio, el cual se le ocasionó al presidente asesinado Jovenel Moïse. Antes las tantas versiones que por fin ya se confirma que son ciertas de la vinculación del ex primer ministro saliente Claude Joseph como cómplice, autor intelectual del magnicidio del presidente asesinado Jovenel Moïse, a través de una de las confesiones de un ex militar colombiano, confiesa la vinculación del ex primer ministro saliente Claude Joseph. Veamos a continuación detalles en esenciales para comenzar dando inicio con la vinculación del primer ministro saliente Claude Joseph, quien a través del médico estadounidense Christian Emmanuel Sano y la reunión que sostuvo con la ex jueza haitiana Winnie Cortelot, iban a hacer la selección de uno de estos dos como presidente o presidenta del vecino país haitiano, luego del operativo del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Veamos en exclusiva todos los detalles y lo invito a que se queden hasta el final, porque aquí te enterarás de informaciones muy importantes, cuya informaciones que aclara de una vez por todas la situación por la cual el presidente Jovenel Moïse fue asesinado y quienes fueron los autores principal manos derecha del presidente asesinado Jovenel Moïse, que contrapiraron con los demás exmilitares colombianos para que se le ocasionara la muerte a él y a su esposa Martínez Moïse y a todos los demás que estuvieran dentro de la residencia privada del presidente asesinado Jovenel Moïse. Sano no es político, él es médico y pastor de una iglesia. Entonces en CTU le dijeron que había la posibilidad, que había que hacer un plan de gobierno para que esa fuera su propuesta en sus aspiraciones a ser presidente. Dada a reconocer esta declaración, indica de que el médico haitiano Christian Emmanuel Sano es uno de los sospechosos clave en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. La pregunta que muchos nos hacemos: ¿cuál era el objetivo por lo cual se debía capturar al presidente Jovenel Moïse, en el cuyo operativo que resultó siendo asesinado? La primera era capturar al presidente, la segunda era llevarnos todo el sistema de cámaras y la tercera eran unas maletas de dinero. Todo el poder de jueces y el sistema de justicia estaban en contra del presidente asesinado Jovenel Moïse, y por eso fue que se le brindó el apoyo al médico haitiano Christian Emmanuel Sano para que pueda accionar a ser presidente en el país o gestionar a uno como presidente en el país. Todo el sistema de jueces del Tribunal Supremo de Justicia estaba en contra del presidente. Todo ese, digamos, todo ese poder. No había Congreso, o sea, no había el poder legislativo, no estaba. Estaba el poder ejecutivo y había el poder judicial. Todo el poder judicial estaba con... Gabriel me dice a mí que vamos a apoyar a las autoridades haitianas
con la captura. La orden pues estaba firmada por un juez, por una juez, que es una mujer, que iba a ir un fiscal y con la policía de allí. Que aquí nadie se atrevía a ejecutar esa orden de captura porque le tenían miedo al presidente, porque otros estaban con él, porque no tenían las capacidades técnicas para hacerlo. Lo más importante para los ex militares colombianos fue que luego del operativo contra el presidente Jovenel Moisés, Cristian Emanuel Sanó nunca despegó para iniciar su campaña como candidato al poder haitiano luego del golpe de estado el cual se le dio al presidente asesinado Jovenel Moisés. Ya no iba a ser candidato, pues estaba midiendo sus fuerzas. A ver si él seguía en sus mismas reuniones, pero eran reuniones ya repetitivas, no se avanzaba ya en nada, se quedó ahí estancado. Hubo mucha gente que ya no quedó ahí. They never ever been able to see the reality of the country. Aquí ya no va a ir el señor Sano. Ese señor Sano no va porque ya no tiene fuerza. Ese señor ya no va. Bueno, no tiene fuerza, nadie lo va. Luego de que se midió la capacidad de Cristian Emanuel Sanó para que sea presidente o candidato del país haitiano, quien fue descartado por las pocas posibilidades que tuvo para ser candidato hacia la presidencia del país haitiano, se tuvo que ejecutar un nuevo plan. ¿El plan cuál era? Arrestar al presidente, irnos inicialmente para el Palacio de Gobierno y que en el Palacio de Gobierno el Diamante juraba como presidente. Allá llegaba el Diamante, se juramentaba como presidente y en 72 horas tenía que haber 400 hombres más acá. Este era el nombre con la cual los ex militares colombianos se comunicaban con la ex jueza que fue destituida por Moisés antes de morir, quien hasta el momento aún continúa prófuga de las acciones de la justicia haitiana por su complicidad en el magnicidio del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Yo me puse a detallar mucho la casa, que había muchas fotografías como gente en el parlamento, ¿sí? Como la parte política y todo eso. Y de hecho supongo que la mujer que siempre aparecía en la foto, supongo que era la mujer que estaba ahí parada, estaba ahí sentada con nosotros. Ella no decía nada, ella simplemente ahí sentada. De hecho ella parecía estar enferma, una mujer ya de edad avanzada, delgada, tenía pelo cortico, tenía tapabocas, tenía unas gafitas y tenía un vestido ahí como de flores. Esta reunión a la que se están refiriendo los ex militares colombianos fue realizada en la casa de la ex jueza Wilneyi Cotelo, reconocida hasta el momento como Diamante, quien adjunto al ex senador Reverde participaron a la reunión y le dijo a los ex militares colombianos que le iba a facilitar el apoyo de varias bandas armadas que hay cabo sueltas en el país de haitiano. Que decían que eran las bandas del senador, o sea que eran un grupo de personas que estaban con el senador y eso. Al principio íbamos a estar apoyados por unos gangs, por unas bandas. Entonces nosotros como que, bueno, que las bandas, yo no sé qué era lo que iban a hacer, como unos cierres para darnos seguridad, porque de pronto, porque el presidente tenía aliadas unas bandas, entonces de pronto nos llegaban, ¿sí? Entonces que por eso teníamos el contacto de 2EG. Entonces, pero al final no hicieron nada, o sea, no se involucraron en eso. Luego de ambas evaluaciones para elegir entre Sano y la ex jueza Wilneyi Cotelo para ser candidato del país haitiano, se descartó ambas acciones de accionar contra ellos para accionarlo como candidato hacia la presidencia del país haitiano y se tuvo que gestionar hacia el segundo plan B, que es en donde sale la complicidad del ex primer ministro saliente Claude José como uno de los autores
intelectuales del magnicidio contra el presidente Jovenel Moïse. Como el segundo al mando, se tumba a Jovenel, queda el primer ministro y ellos ni siquiera tienen que hacer un plan de escape porque el primer ministro los va a proteger. Y en vez de protegerlos, los traicionó, les puso una trampa y a la media hora ya había dicho que era colombiano sin ninguna investigación y sin nada. En vez de tener a Sano, tenían al segundo al mando en ese país. A lo que previo a los avances de la investigación del magnicidio y donde se señaló como cómplice autor al ex primer ministro Claude Joseph como autor intelectual en el plan para orquestarle el magnicidio del presidente, el jefe de la Policía Nacional León Charles negó categóricamente cierta vinculación del primer ministro saliente en el caso del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. En las investigaciones en curso no revelan ningún lazo del primer ministro Claude Joseph vinculados con los sospechosos, ¿no? Todas las investigaciones no conllevan, no tienen ninguna relación con el señor Claude Joseph. A lo que uno de los colombianos no muy seguro asegura de que el primer ministro saliente Claude Joseph fue quien mandó a matar al presidente Jovenel Moïse. Yo estoy seguro que el primer ministro fue el que lo mandó a matar. Bueno, mi gente, hasta aquí es este video. Algo que me ha conmocionado mucho y me ha llamado mucho a la atención es cómo el jefe de la Policía Nacional León Charles desmintió categóricamente la vinculación del ex primer ministro saliente Claude Joseph como cómplice del asesinato del presidente Jovenel Moïse, donde varias reuniones confiesan que la vinculación provino por parte del ex primer ministro saliente Claude Joseph y la ex jueza Winneyi Copteló, quienes estaban discutiendo asuntos de temas políticos adjunto al médico estadounidense Christian Emmanuel Sano. Lo más inesperado es cómo un asesino hace referencia y toma la posición del poder para dirigir el país luego de haber planificado y estar a conocimiento de todo sobre el asesinato del presidente Jovenel Moïse y no accionar a intervenir el asesinato del presidente Moïse, ya que según lo que él confesó, a través del discurso dado a reconocer en las honras fúnebres antes de hacer el funeral del presidente Jovenel Moïse, él afirmó que él obtenía cierta amistad con el presidente Jovenel Moïse y que sobre todo tenía una buena confianza con la familia del presidente, ya que él podría asistir a la casa del presidente Moïse sin él estar allí presente y nada pasaba al respecto, a lo que también se le zafó una palabra donde él afirmaba cierta complicidad de romance que obtuvo con la ex primera dama Martínez Moïse. A lo que me gustaría hacerle una pregunta a ustedes. Sabiendo esto de que el primer ministro saliente Claude Joseph, que es el haitiano autor en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, tras la llegada de la primera dama nuevamente al país luego del magnicidio del 7 de julio, a su paso y su primer saludo con el asesino Claude Joseph, y algo que le dijo a los oídos que hasta el momento se desconoce qué fue lo que le dijo. ¿Cree usted posible que la primera dama debería de presentarse a las acciones de la justicia para dar testimonio preciso y contundente si sabía o no realmente sobre este plan para matar al presidente Jovenel Moïse?